Buenos días, mi nombre es Jesús Melo Ortega, soy residente segundo año de la especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica. El día de hoy les voy a compartir el tema de cavidad peritoneal, mesenterio y pared abdominal. Esto como parte del módulo de diagnóstico por imagen del aparato digestivo. Mis objetivos el día de hoy son entender la anatomía radiológica de la cavidad peritoneal para facilitar la comprensión de las patologías que pueden afectarla, y también identificar los diferentes tipos de hernias abdominales mediante sus relaciones anatómicas y sus manifestaciones radiológicas. El temario que voy a abarcar es anatomía radiológica de la cavidad peritoneal, las hernias externas y también las hernias internas. Comenzando con la anatomía radiológica de la cavidad peritoneal, el abdomen es una cavidad o una región anatómica que está delimitada en la parte superior por el diafragma y en la parte inferior por el piso pélvico. La cavidad peritoneal es una membrana serosa continua que está formada por dos hojas y está compuesta también por mesotelio. El mesotelio es una capa de células epiteliales escamosas simples y tejido conectivo laxo. El peritoneo va a estar dividido en un peritoneo parietal que va a recubrir o tapizar la superficie interna de la cavidad abdominopélvica, y el peritoneo visceral que va a revestir las vísceras y los órganos abdominopélvicos. El peritoneo parietal va a cubrir la pared abdominopélvica anterior, lateral y posterior, así como también la superficie inferior del diafragma y la superficie superior de la pelvis. El peritoneo visceral va a recibir irrigación e inervación de los mismos órganos que recubre, y va a contener también líquido seroso entre 50 y 100 mililitros. Este va a estar compuesto por agua, electrolitos, leucocitos, anticuerpos y otros componentes que van a tener como objetivo separar las capas parietal y visceral del peritoneo, evitando la fricción entre los órganos que ahí se encuentran. Dentro de la cavidad abdominal habrá un área especial que le conocemos como área desnuda del hígado, en donde esta parte del hígado no va a estar completamente cubierto por las reflexiones del peritoneo parietal. Así, esta porción va a permanecer en contacto con el retroperitoneo a través del espacio pararrenal anterior. Esto es importante porque en esta área no va a haber líquido peritoneal o de ascitis en el caso de que la haya, y esta va a quedar fuera del espacio peritoneal, y esto va a ser susceptible a esta área a diseminación por contigüidad de los procesos retroperitoneales. El peritoneo va a tener varias funciones, entre ellas está la protección, la termorregulación de los órganos y tejidos que están dentro de esa cavidad, la nutrición también, reabsorción de nutrientes, también va a tener una función inmunológica y de intercambio de electrolitos. La cavidad peritoneal es una cavidad compleja que alberga al intestino y a muchos órganos, y esto requiere conducir estructuras también vasculares, nerviosas y también métodos de sostén para los órganos hacia la pared abdominal. Entonces vamos a tener estructuras peritoneales que van a ser los mesos, mesenterios, ligamentos y los omentos o epiplones. Los mesos son reflexiones peritoneales que cubren a determinadas estructuras. Es tejido graso que contiene vasos sanguíneos, ganglios y vasos linfáticos y también nervios. Lo podemos dividir en verdaderos y especializados. Los verdaderos tendremos al mesenterio, al mesocolon transverso y también al mesosigma. Y en los especializados tenemos el epiplón menor y mayor y el mesoapéndice. El mesenterio del intestino delgado es una doble hoja de peritoneo y tiene forma de abanico. Esta va a tener la función de anclar a las asas de yeyuno e ilion a la pared posterior de la cavidad peritoneal. Va a comunicar al intestino delgado con el retroperitoneo y se extiende desde el ligamento de Treitz hasta la válvula ileocecal. Va a contener a los vasos mesentéricos y ganglios linfáticos. En esta adquisición transversal de una tomografía computada de abdomen podemos observar esta estructura hipodensa con densidad de grasa que va a anclar al intestino delgado hacia la porción posterior de la cavidad peritoneal. El mesocolon transverso va a suspender al colon transverso a la pared posterior comunicándola con el retroperitoneo,
y este se va a localizar a lo largo de la cara inferolateral del páncreas y va a contener a los vasos cólicos medios. Es muy importante porque este va a dividir al abdomen y lo va a compartimentar en un espacio supramesocólico y en un espacio inframesocólico, que a su vez después veremos que se dividirá en más espacios. El mesosigma va a anclar propiamente al sigmoides, a la cavidad posterior de la pelvis, y va a contener vasos sigmoideos y hemorroidales. Los omentos o epiplones son prolongaciones o pliegues también bilaminares de peritoneo y se extienden desde el estómago hacia la porción proximal del duodeno u órganos adyacentes y también en una porción superior hacia el hígado. El omento menor está formado por los ligamentos gastrohepático, como lo podemos ver en estas imágenes de tomografía, en unas adquisiciones transversales y reconstrucción coronal. El ligamento gastrohepático y también el hepatoduodenal. El ligamento hepatoduodenal va a contener la vena porta, a la arteria hepática y al colédoco, y los van a llevar hasta el hilio hepático, anclándolo a la primera porción del duodeno. El omento mayor es un pliegue peritoneal de gran tamaño. Este se va a originar desde la curvatura mayor del estómago y se va a anclar al colon transverso y posteriormente va a descender y va a cubrir anteriormente al intestino delgado y al resto del colon. También vamos a tener ligamentos. Estos van a ser una doble capa de peritoneo que conecta a un órgano con otro o hacia directamente la pared abdominal. El ligamento gastrohepático se va a dirigir desde la curvatura menor del estómago hacia el hígado y este va a contener a los vasos gástricos izquierdos. El ligamento hepatoduodenal se forma desde el borde libre del ligamento gastrohepático, que es el que acabamos de mencionar, y se va a dirigir hacia la segunda porción del duodeno hasta la vena porta, llevando la tríada portal hacia el hilio hepático y después anclándolo hacia la primera porción del duodeno. El ligamento gastrocólico se forma desde la curvatura mayor del estómago y se va a dirigir al colon transverso para posteriormente formar el epiplón mayor. El ligamento gastroesplénico se va a originar también desde la curvatura mayor del estómago y se va a dirigir al hilio esplénico y es una continuación del ligamento gastrocólico. Este va a contener también vasos gástricos cortos y los gastroepiploicos izquierdos. El ligamento triangular derecho va a ser resultado de la fusión de las flexuras peritoneales del ligamento coronario derecho y este va a separar el área desnuda del hígado formando dos espacios, el subrénico y el subhepático derechos. Por otra parte, el ligamento triangular izquierdo también será formado por las flexuras peritoneales del ligamento coronario, pero del lado izquierdo. El ligamento falciforme es un remanente más ventral del mesenterio y contiene a la vena umbilical obliterada y va a formar una barrera para el paso del líquido peritoneal desde el espacio sufrénico derecho al espacio sufrénico izquierdo. La cavidad peritoneal propiamente dicha es un espacio virtual que se va a formar entre las capas parietal y visceral de peritoneo y va a contener, como ya lo habíamos mencionado, entre 50 y 100 mililitros de líquido peritoneal. En los hombres va a estar conformado como un saco cerrado y en las mujeres se va a encontrar abierto a nivel de las trompas de falopio y así va a conectar a la cavidad intraperitoneal con la cavidad extraperitoneal, que es la cavidad pélvica. La cavidad peritoneal va a estar dividida en dos regiones, en el saco mayor y el saco menor. Ambos se van a comunicar por una estructura que es el hiato de Winslow. El hiato de Winslow, o también llamado foramen omental, va a tener como límites anterior al ligamento hepatoduodenal, que como ya mencionamos va a contener a la tríada portal, en la parte posterior a la vena cava inferior y al pilar derecho del diafragma. En su parte superior va a tener al lóbulo caudado del hígado y en su parte inferior a la parte superior del duodeno. Los órganos de la cavidad abdominal se van a clasificar dependiendo de su relación con el peritoneo. Los órganos intraperitoneales se van a encontrar dentro de la cavidad peritoneal, pero no van a estar rodeados por el peritoneo visceral. Los órganos retroperitoneales en un principio eran órganos peritonizados,
pero posteriormente en su desarrollo embriológico quedaron adosados a la pared posterior y quedaron entre pliegues de peritoneo parietal. Los órganos peritonizados van a estar compuestos por sus dos hojas de peritoneo, tanto parietal como visceral, y los órganos extraperitoneales van a quedar por detrás y por debajo del peritoneo parietal posterior o por debajo del peritoneo inferior, como por ejemplo los órganos de la cavidad pélvica en la mujer. Por medio de todas las estructuras que acabamos de mencionar, la cavidad peritoneal va a poderse dividir en varios espacios. Primero lo vamos a dividir en dos grandes grupos, el saco mayor y el saco menor. El saco mayor se va a dividir a su vez en un espacio supramesocólico y en un espacio inframesocólico. Y el espacio supramesocólico a su vez se va a dividir en un espacio derecho y en uno izquierdo, que cada uno va a tener diversas divisiones, y el espacio inframesocólico también tendrá sus espacios que a continuación vamos a mencionar. En el saco mayor, en el espacio supramesocólico derecho, vamos a tener al espacio subfrénico derecho, que se localizará precisamente entre el lóbulo hepático derecho y el diafragma, y este va a estar limitado posteriormente por el ligamento coronario superior, como ya habíamos mencionado, y el ligamento triangular hepático. La transcavidad de los epiplones o saco menor es una cavidad cerrada que comunica con el saco mayor por medio del hiato de Winslow. Va a tener como límites anteriores al ligamento gastrohepático, a la pared posterior también del estómago, del duodeno y del lóbulo caudado del hígado. En su parte superior va a estar delimitada por el diafragma. En su parte inferior va a estar delimitada por el mesocolon transverso y también el epiplón mayor. En su parte posterior va a estar delimitada por el páncreas, por el peritoneo que cubre al diafragma, el polo superior renal y también la glándula adrenal. Y en el límite izquierdo vamos a tener el ligamento gastrofrénico, al gastroesplénico y al espleno-renal. A su vez, el saco menor va a estar formando tres recesos. El receso inferior va a estar delimitado de forma anterior por el colon y mesocolon transverso. En su parte posterior va a estar delimitado por el estómago, también por el páncreas, el vaso y el riñón izquierdo. El receso superior se va a encontrar medial al lóbulo caudado y el receso lateral va a estar delimitado por el ilio esplénico, por los ligamentos gastroesplénicos y espleno-renal. El espacio supramesocólico izquierdo del saco. El espacio perihepático izquierdo va a estar dividido a su vez en perihepático anterior y posterior. El espacio perihepático anterior se va a encontrar anterior al hígado y medialmente va a estar delimitado por el ligamento falciforme. El espacio perihepático posterior se va a localizar entre el lóbulo hepático izquierdo y el estómago. El espacio sufrénico izquierdo también estará dividido en dos. El espacio sufrénico izquierdo anterior va a ser continuación del espacio que acabamos de mencionar anteriormente, que es el perihepático anterior izquierdo. Y el espacio sufrénico izquierdo posterior o espacio periesplénico va a estar rodeando propiamente al vaso. Aquí tenemos un límite anatómico que va a ser de mucha importancia. El límite inferior del espacio subfrénico posterior va a ser el ligamento frenocólico y este lo va a separar de la corredera parietocólica izquierda. El espacio inframesocólico se va a dividir en dos. El derecho, que es un espacio más pequeño, y el izquierdo, que va a ser más grande, y estos dos van a estar divididos por medio de mesenterio, que van a estar ubicados desde el ángulo de Treitz hasta la región iliocecal. El espacio inframesocólico va a contener varios espacios, los infracólicos derecho e izquierdo, las correderas parietocólicas derecha e izquierda, los fondos de saco anterior y posterior, el espacio paravesical derecho e izquierdo y los espacios pararrectales derecho e izquierdo. Las correderas o gotieras parietocólicas van a ser dos. La derecha va a conectar hacia arriba con los espacios perihepático y subhepático derechos y la izquierda va a limitar
superiormente por el ligamento frenocólico que acabamos de mencionar, y este no puede comunicar con el espacio subfrénico izquierdo. En la cavidad pélvica, el peritoneo va a formar una serie de recesos para cubrir superiormente a los órganos pélvicos extraperitoneales, y esto va a permitir que se formen los espacios vesicales y paravesicales. Uno de ellos es el receso vesical anterior, que va a estar ubicado entre el peritoneo parietal de la pared abdominal anterior y la pared anterior de la vejiga. Va a estar formando también los recesos paravesicales derecho e izquierdo, el espacio vesicouterino en la mujer y el rectouterino o espacio de Douglas en las mujeres. En los hombres nada más va a estar el espacio rectovesical. El líquido de la cavidad peritoneal no es estático y presentará una forma de circulación característica. Primero, por medio de la gravedad, este se acumulará en los espacios vesicales y paravesicales. Después, por rebosamiento, este líquido va a comenzar a ascender por medio de las correderas parietocólicas tanto derecha e izquierda. Sin embargo, del lado izquierdo va a presentar una limitante, que es el ligamento frenocólico. De esta forma, el líquido no podrá ascender o llegar de forma libre hacia los espacios periesplénico e infradiafragmáticos izquierdos. Del lado derecho, este sí formará o presentará una circulación libre hacia la transcavidad de los epiplones y también hacia los espacios supramesocólicos e inframesocólicos, tanto derecho e izquierdo. Y esto cobra importancia en los procesos de diseminación tanto de neoplasias como de procesos infecciosos. Pasando a otro tema, vamos a hablar de las hernias. Las hernias se definen como una protrusión de un órgano o tejido a través de un orificio anormal que puede ser secundario a un defecto de las estructuras de soporte. Hablando primero de las hernias externas, vamos a hablar un poco de unas estructuras anatómicas que van a delimitar o que van a definir el proceso de una hernia inguinal. El conducto inguinal es una comunicación desde el interior del abdomen hacia el escroto en el hombre, y este va a permitir el descenso del testículo durante la fase fetal en el varón. Va a tener dos anillos, el anillo interno, que va a ser el extremo lateral y posterior de la pared abdominal, y el anillo interno, que va a estar dispuesto en el extremo medial y cercano a la espina del pubis. En el hombre, este va a contener al cordón espermático. Otra estructura anatómica que tenemos que definir muy bien es el triángulo de Hesselbach. El triángulo de Hesselbach va a tener como límites medial al borde lateral del músculo recto del abdomen. En la parte superior va a tener a los vasos epigástricos inferiores, vena y arteria, y en el borde inferior va a tener al ligamento inguinal. Las hernias inguinales, dependiendo de las estructuras que acabamos de mencionar, van a dividirse en directas e indirectas. La directa va a protruir a través del triángulo de Hesselbach, como lo podemos ver en esta imagen esquemática, y este va a estar dado por un debilitamiento de la fascia transversalis, y esta va a estar medial a los vasos epigástricos inferiores. Las hernias inguinales directas van a representar un tercio de las hernias inguinales y es más frecuente en los hombres. Y esta puede tener como factores de riesgo condiciones que aumenten la presión intraabdominal, por ejemplo, tos crónica, constipación, también el embarazo y la obesidad. Una debilidad de la fascia transversalis de forma congénita, también estados de malnutrición o desnutrición, tabaquismo, que va a producir una mala calidad del colágeno, y enfermedades del tejido conjuntivo, como el síndrome de Ehlers-Danlos. En cuanto al diagnóstico por imagen, podemos observar en la parte superior dos imágenes de ultrasonido en escala de grises obtenido con transductor lineal, en el que observamos con la flecha amarilla los vasos epigástricos inferiores, y de forma medial a este observamos un defecto herniario que tras la maniobra de Valsalva observamos la protrusión de contenido intestinal
y también de grasa mesentérica a través de este defecto. Y en la parte inferior podemos observar una magnificación de una tomografía transversal de abdomen en una fase venosa, en la que señalado con el círculo o con el óvalo rojo, podemos ver los vasos epigástricos inferiores, y medial a este, señalado con la flecha amarilla, un defecto herniario que también produce la protrusión de grasa mesentérica. La hernia inguinal indirecta va a ser la protrusión también de contenido intraabdominal a través del anillo inguinal profundo, y este va a estar localizado lateral a los vasos epigástricos inferiores. Como factor de riesgo principal tenemos la persistencia del conducto peritoneo vaginal en el hombre, también en el sexo masculino es un factor de riesgo, edad mayor a 60 años, el tabaquismo y un índice corporal de masa corporal bajo. En el diagnóstico por imagen podemos observar del lado izquierdo unas imágenes de ultrasonido obtenido con transductor lineal en escala de grises, en el que observamos que de forma lateral a los vasos epigástricos inferiores se observa un defecto herniario a través del cual protruyen asas intestinales y también grasa mesentérica, y también una magnificación de una tomografía de abdomen en una fase venosa, en la que observamos que lateral a los vasos epigástricos inferiores se observa un importante defecto herniario a través del cual protruye intestino delgado y también grasa mesentérica. La hernia femoral va a ser la protrusión de un saco peritoneal a través del anillo femoral hacia el canal femoral, y este va a ser posterior e inferior al ligamento inguinal, como lo podemos ver en esta imagen esquemática. Es más común en mujeres y va a ser más común en mayores de 70 años. Es más común del lado derecho y tiene una relación 4:1 respecto a hombres en incidencia, y estas tienen mayor riesgo de estrangulación y de complicación. En estas imágenes de ultrasonido, la izquierda obtenida con un transductor convexo, observamos que lateral a los vasos femorales comunes se observa un defecto herniario a través del cual protruye intestino delgado y grasa mesentérica. Y en la imagen de la derecha podemos observar un ultrasonido en escala de grises obtenido con transductor lineal, en el que también lateral a la vena femoral observamos un saco herniario a través del cual protruyen intestino delgado y grasa mesentérica. La hernia de Spiegel o la hernia semilunar se va a localizar en el borde externo de la línea semilunar, que es la zona de unión entre las fascias del músculo recto anterior del abdomen y las vainas de los músculos anchos, que son los músculos oblicuos y transversos del abdomen. Y esta se va a extender desde el reborde costal hasta el pubis. Es por eso que su contenido puede ser epiplón, intestino delgado o colon, dependiendo del nivel al que estén. El 50% de estas hernias se van a relacionar con un historial quirúrgico, la parotomía o la laparoscopía previas, y su frecuencia más alta se encuentra en la sexta y séptima décadas de la vida. En estas imágenes de diagnóstico por imagen podemos observar en el lado izquierdo una imagen de ultrasonido obtenido con transductor lineal en escala de grises, en donde observamos que entre los músculos anchos del abdomen y el músculo recto anterior derecho del abdomen, un saco herniario a través del cual se observa la protrusión de contenido intestinal. Y en esta magnificación de una tomografía en fase simple de abdomen podemos observar también que entre los músculos recto abdominal y los músculos anchos del abdomen se observa un saco herniario a través del cual protruye grasa mesentérica. Las hernias ventrales van a incluir a todas las hernias de la pared abdominal en su región anterior y lateral. Entre ellas tenemos a las hernias umbilicales, a las hernias hipogástricas y a las hernias epigástricas. Las hernias umbilicales van a ser la protrusión de contenido abdominal a través de la cicatriz umbilical, como lo podemos observar en esta magnificación de una tomografía transversal de abdomen en una fase simple con administración de contraste vía oral positivo, en el cual observamos a nivel de la cicatriz umbilical un defecto herniario a través del cual protruye grasa mesentérica. La hernia epigástrica va a estar localizada por encima de la línea alba y va a ser superior
a la cicatriz umbilical, como lo podemos observar en esta magnificación de una tomografía transversal de abdomen en una fase simple, en la que observamos que parte del lóbulo hepático izquierdo protruye a través de un defecto herniario, así como el antro gástrico y también intestino delgado con su grasa mesentérica. Las hernias hipogástricas van a estar también sobre la línea alba, pero van a estar inferiores a la cicatriz umbilical. En esta magnificación de una tomografía transversal de abdomen con administración de medio de contraste intravenoso podemos observar un defecto herniario a través del cual protruye el techo de la vejiga urinaria. Ya por último, pasando a las hernias internas, hablaremos de la hernia paraduodenal. Estas son un tipo de hernias internas que son las más frecuentes y representan hasta el 53% de los casos. Son más frecuentes del lado izquierdo hasta en un 40% y son más frecuentes en los hombres con una relación 3:1 respecto a mujeres. La hernia paraduodenal izquierda, que como ya dijimos es la más frecuente, se va a producir cuando las asas de intestino delgado se prolapsan a través de la fosa de Lancert. Esta fosa de Lancert o fosa paraduodenal izquierda está localizada en la unión duodeno-yeyunal y es un punto de unión o de fusión entre el mesocolon transverso, el mesocolon descendente y el mesenterio de las asas de intestino delgado. Como manifestaciones radiológicas vamos a tener el desplazamiento de la vena mesentérica inferior en un sentido anteromedial, como lo podemos observar en estas magnificaciones de tomografía de abdomen en una fase contrastada, en la cual observamos ese desplazamiento de la vena mesentérica inferior en un sentido anterior y medial, así como el agrupamiento y dilatación de las asas intestinales que protruyeron a través de la fosa de Lancert. La hernia paraduodenal derecha se va a producir cuando las asas de intestino delgado se hernían a través de la fosa de Waldeyer. Esta fosa de Waldeyer o fosa paraduodenal derecha se ubica detrás de la arteria y vena mesentérica superiores y se va a ubicar inferior a la tercera porción del duodeno. Este defecto o esta hernia se produce por medio de un defecto en la primera porción del mesenterio yeyunal. Y como manifestaciones radiológicas que podemos observar en esta magnificación de una tomografía de abdomen en una fase arterial, podemos ver el agrupamiento y dilatación de las asas intestinales que protruyen a través de esta fosa de Waldeyer, y también podemos observar que el defecto se encuentra posterior a la arteria mesentérica superior. Y como conclusiones del tema, tenemos que la comprensión de la anatomía radiológica de la cavidad peritoneal representa las bases necesarias para el diagnóstico de las entidades patológicas que pueden afectar este espacio, y que la adecuada identificación de los diferentes tipos de hernias abdominales por medio de imagen es de suma importancia para ofrecer al paciente un diagnóstico preciso debido a su importancia médica y epidemiológica. Estas fueron mis referencias bibliográficas y de mi parte sería todo.